Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Guadalupe Juárez Vázquez y voy a dar el tema de dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad pruriginosa crónica caracterizada por múltiples exacerbaciones en diferentes áreas de la piel. Comúnmente son en las áreas flexoras, como vienen siendo la fosa cubital o la fosa cubital, pero se manifiestan, como digo, en distintas áreas según cada paciente. Es el resultado de diferentes factores, como vienen siendo genéticos, metabólicos, inmunes, incluso neuroendocrinos y otros ambientales. Por este motivo, que es multifactorial, se abordan de distintas maneras según las necesidades patológicas de cada caso en particular de cada paciente. Hablando sobre la etiología, tenemos un lado genético y un lado inmunológico. Comenzando con el lado inmunológico, que es el que más nos compete en esta área, se inicia desde una alteración de la barrera epidérmica, que recordemos que es de la principal barrera de una respuesta inmune primaria o del sistema inmune primario. Esto nos lleva a una disminución de ácido linoleico que está en las células y las ceramidas cutáneas. Esto a su vez nos lleva a una característica piel seca común en la dermatitis. Gracias a esta piel seca permite la penetración de diversos alérgenos ambientales, por lo cual eventualmente tenemos una sensibilización a estos mismos. Después, con el paso del tiempo, nos exponemos a los alérgenos o a las proteínas estructurales que están en el ambiente y tenemos una respuesta inmune mediada principalmente por inmunoglobulina E, pero también por linfocitos que liberan citocinas proinflamatorias. En la dermatitis atópica severa hay una producción muy alta de inmunoglobulina E específica contra autoantígenos que se encuentran aquí en las células endoteliales e incluso en los queratinocitos, llevándonos a una inflamación persistente o crónica. Del lado del componente genético, tenemos que hay alteraciones en genes que van a codificar proteínas estructurales de elementos del sistema inmune o proteínas epidérmicas. Por ejemplo, tenemos la mutación de la filagrina. Esta proteína va a ayudar al citoesqueleto de la queratina. O, por ejemplo, del lado del sistema inmune, hay fallo en los genes que codifican las citocinas para los linfocitos de tipo Th2. Un factor importante es que si ambos padres tienen antecedentes de dermatitis atópica, el hijo va a tener una probabilidad aproximadamente del 80% de padecer esta enfermedad. Ahora, el fundamento inmunológico y la fisiopatología. Hay muchos efectos inmunológicos que se abordan en la dermatitis atópica, pero los principales son estos. Primordialmente hay un desbalance celular. Va a haber una descompensación entre las células de tipo Th2 sobre las Th1. Las Th2 van a ser más altas en sus niveles, por lo que se va a secretar más inmunoglobulina E por medio de las interleucinas que competen a los linfocitos Th2, que vienen siendo la interleucina 4 y la interleucina 13. Además, va a haber un aumento de células presentadoras de antígenos que interactúan con los linfocitos T, que ya van a estar aquí activados. Y también va a haber una supresión de los péptidos antimicrobianos. Todo esto va a contribuir a que la barrera cutánea sea más propensa a inflamación alérgica o a penetración de diversos alérgenos. Entonces, en la piel lesionada, que es muy característica en estos pacientes, va a haber un elevado número de células de Langerhans. Estas células van a estar mediando la inflamación junto con los monocitos, junto con mastocitos y eosinófilos. Entonces va a haber una elevada concentración de factores como la histamina, que va a ser secretada por los basófilos que ya mencionamos. Va a haber unos altos niveles de prostaglandinas y de interferón gamma. Además de que pues va a haber niveles altos de GM-CSF. Además va a haber defectos en las proteínas que son necesarias para la función epidérmica. Por ejemplo, va a haber defectos en las transglutaminasas, en las queratinasas,
en la filagrina y en proteínas intercelulares. Esto va a facilitar que los alérgenos penetren en la piel y pues se empiece a desencadenar toda esta respuesta. Ese mecanismo va a ser lo principal que va a ocurrir en una etapa en la que se va a ir desarrollando esta enfermedad. En esta imagen es un corte histológico donde se ven la dermis y aquí la epidermis. Vemos, vemos aquí todos los linfocitos que están de este lado, los eosinófilos, ¿ok? Y estas vesículas que tenemos aquí es un corte característico de la dermatitis atópica. De este lado tenemos una comparación. De este lado tenemos una acantosis y un infiltrado inflamatorio. Se ven fibras de colágeno y del lado B hay espongiosis y extravasamientos. El cuadro clínico. Primero se va a manifestar con una erupción, principalmente, como mencioné al principio, en áreas flexoras, como vienen siendo la fosa poplítea, la fosa cubital. También es común que aparezca en cuello, incluso en otras áreas, como son la cara, las muñecas, el dorso, el antebrazo y entre otras áreas. También se va a caracterizar por la piel seca y eventualmente esta piel seca te va a llevar a la descamación. Y pues principalmente este cuadro se va a acentuar en meses calurosos, como viene siendo el verano, a causa de algunos factores como vienen siendo el sol, el sudor, el estrés. Y también hay algunos casos donde se presenta la queratitis palmoplantar. No es muy común, pero si sucede, hay un engrosamiento y sequedad en palmas y en plantas. El diagnóstico principalmente es clínico. Hay rasgos muy característicos de esta enfermedad que te pueden orientar a este diagnóstico. Por ejemplo, va a haber una hipertrofia en la zona antecubital y poplítea, así como en el cuello principalmente o en el dorso de los tobillos. Además de la piel seca dentro del último año, va a haber inicio de los síntomas entre el primer año y los 2 años de edad. Esto no es del todo algo muy característico, ya que se puede desarrollar en cualquier etapa, en la adultez, en la adolescencia, en la niñez, pero también puede ser un indicativo. Además de una evidencia de dermatitis flexural, que fue la que ya mencioné en las áreas flexoras, sobre todo en niños menores de 4 años, hay compromiso de mejillas, frente y zonas extensoras de las extremidades. El tratamiento se va a abordar de manera personalizada. Se tiene que tomar en cuenta diversos factores como la localización del prurito o en el momento en el que se va a presentar la enfermedad, la edad del paciente, la extensión, y va a haber diferentes métodos para tratar, como son los corticoides tópicos. Estos tienen un efecto antiinflamatorio, sin embargo, a su vez tienen un efecto inmunosupresor. Pero tenemos otra alternativa que son los inhibidores de la calcineurina. Estos, a diferencia de los primeros, de los corticoides tópicos, no van a producir una atrofia cutánea. Ambos son efectivos, em, pero pues ahí depende de cada paciente. Hay otras alternativas como los inmunomoduladores, pero estos ya se tienen que manejar en conjunto con otros especialistas, con inmunólogos, ya que son fármacos tienen un gran rango de poder sobre una inmunosupresión que no queremos que nos conlleve a cuadros peores o que nos agraven la clínica del padecimiento, pero también se pueden también se pueden tomar en cuenta para modificar la respuesta inmunológica que está pues anómala en estos pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias.